Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En el libro de los Hechos, capítulo 10, la palabra de Dios nos habla de un hombre muy especial. Dice la escritura, miren, Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio no era cualquier persona, era un hombre piadoso, era un hombre religioso, era un hombre que dedicaba tiempo para las cosas de Dios. No era un hombre que andaba viviendo perdidamente, no era un hombre inmoral, no era un hombre que andaba en el mundo malgastando la vida en placeres, no. Pero no solamente era una religiosidad exterior. Cornelio verdaderamente, dice la escritura, era temeroso de Dios. Sí, era sincero en lo que él creía y hacía. Y esa sinceridad, ese temor a Dios, él había logrado transmitirla también a su familia, porque era temeroso con toda su casa, tal vez su esposa, sus hijos o los que con él vivían. No es cosa fácil, pero Cornelio había logrado hacer esto. Pero además dice la escritura que Cornelio era un hombre generoso, hacía muchas limosnas al pueblo, ayudaba a la gente, no le daba dolor meterse a la mano y desembolsar de su dinero para ayudar al necesitado. Cornelio lo hacía. Y no solamente eso, dice que oraba a Dios y oraba siempre. A veces nosotros nos acordamos de Dios solamente en los problemas, solamente cuando tenemos alguna situación difícil en la vida. Entonces volteamos al cielo y nos acordamos de Dios. Pero Cornelio no era así. Él oraba a Dios y oraba siempre. Y además dice la escritura también que era respetado, tenía buen testimonio de toda la comunidad judía. Uno pudiera preguntarse qué más le puede uno pedir a Cornelio. ¿Qué cosas tendría que mejorar Cornelio? ¿Qué cosas tendría que cambiar para ser una mejor persona? Tal vez para nosotros nada. Era un hombre perfecto, era un hombre excelente, era un hombre de acuerdo al estándar de la sociedad, de una calidad excelente como persona. Sin embargo, quiero que note usted algo muy importante que dice la palabra de Dios en cuanto a este hombre, aún a pesar de todas estas excelentes características. En el capítulo 11 dice el apóstol Pedro narrando a los hermanos de Jerusalén su visita a la casa de Cornelio. Dice el versículo 13, dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué debemos entender de este hombre llamado Cornelio? Cornelio, queridos amigos, aun a pesar de todas sus buenas obras, aun a pesar de su temor a Dios, aun a pesar de su generosidad para con la gente necesitada, aun a pesar de tener buen testimonio y de orar a Dios siempre, Cornelio no era salvo. Cornelio estaba perdido y perdido a consecuencia del pecado. Quiero decirle, querido amigo, que todas las buenas obras que uno pudiera hacer en la vida, nada, absolutamente nada nos va a salvar mientras estemos en pecado. Y era la situación de Cornelio. Cornelio no era salvo y era necesario que él escuchara palabras por las cuales él y su familia iban a ser salvos, porque no era salvo. Y a eso fue Pedro precisamente a casa de Cornelio. Pedro fue obediente a la visión celestial, fue obediente al llamado de Dios. Y cuando llegaron aquellos hombres y preguntaron por Pedro y lo llevaron a la casa de Cornelio, Pedro fue. Y fue a predicarles el evangelio de la paz. Pedro fue a hablarle de las buenas nuevas de salvación. Pedro fue a hablarle acerca de Jesucristo. Pedro le habló de la necesidad de obedecer al Señor. Había mucha inquietud en cuanto a si los gentiles podían ser salvos o no. Los judíos no tenían relación con ellos. Era inclusive abominación acercarse o ir a la casa de un gentil. Pero Pedro fue. Y cuando Cornelio y toda su familia
Dice la Escritura que ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Se acabaron las dudas para Pedro. Él entendió que Dios no hacía acepción de personas y entendió que este era un mensaje divino para que Pedro y su familia obedeciesen al Evangelio y fuesen bautizados y recibiesen el perdón de pecados. Y precisamente eso fue lo que hizo Pedro. Les bautizó en aquella misma ocasión y fueron salvos. Era lo que necesitaba Cornelio. Es bueno. Y sin lugar a dudas, querido amigo, ojalá y usted tenga también las mismas virtudes que tenía Cornelio. Es algo por lo cual debemos esforzarnos. Pero si usted aún no ha sido bautizado, si usted no ha obedecido al Evangelio, usted no es salvo. Y debe de entenderlo así. Así que, estimado amigo, le invitamos de todo corazón. Yo quiero decirle que usted necesita obedecer al Señor. Obedezca el Evangelio de Jesucristo para perdón de pecados, para que usted pueda tener también derecho a la vida eterna. Sea salvo. En el nombre de Cristo yo le invito de todo corazón. Muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga.